En el libro de Génesis capítulo 3, versos del 9 al 11, vamos a leerlo en el nombre poderoso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconociendo que su nombre es Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? En este pasaje del Génesis es donde por primera vez en la Biblia se pronuncia la palabra miedo. Y al ver esto nos damos cuenta que ese sentimiento es muy antiguo. Adán y Eva lo experimentaron, pero aparte de ser muy antiguo, aquí podemos ver que el miedo es la consecuencia del mismo pecado. Me impresiona que en las preguntas que le hace Dios al hombre, le hace primero una pregunta y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dice después: ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Es decir que la primera pregunta tiene que ver con enseñanza, porque le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la segunda tiene que ver con obediencia, porque le dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Entonces la enseñanza, si viene de Dios, nos llevará a la obediencia, y si viene de las tinieblas, nos llevará al mismo pecado. Usted tiene que revisar qué está aprendiendo, porque aún por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio del internet, por medio de esos comentarios de esquina de barrio, se dan enseñanzas que muchas veces son en contra de la presencia de Dios y que conducen al pecado. Por eso ahí en esas dos preguntas hay una gran enseñanza. Pero lo que me impresiona es que el hombre responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces viene el Señor y le hace las dos preguntas que acabamos de revisar. Ahora, ¿por qué el Señor viene y examina a su creación? Él sabía que había un riesgo. Él dio libertad, pero dejó reglas. La libertad y el libertinaje son dos cosas distintas. Son dos cosas que el hombre a veces confunde, porque Dios no les dejó a ellos un límite como para que ellos pudieran ser como robots. Dios los dejó a ellos que pudieran decidir, pero les dejó claro que no tenían que comer de donde Él había dicho no comieran. El asunto es que cuando ellos pierden la visión divina, resulta que experimentan por causa del pecado ese sentimiento llamado miedo. Hoy por hoy es común escuchar a la gente que dice: estuvo de miedo la fiesta, estuvo de miedo la comida, estuvo de miedo tal cosa. Y cuando yo meditaba en esto me daba cuenta que puede ser que se estén desatando cosas espirituales que no son agradables a Dios. Se puede estar desatando sentimientos y ministrando cosas con las palabras que la gente no se da cuenta. La voz de Dios produce miedo, pero para aquel que ha tenido contacto con lo que es contrario a Dios. Es una de las razones por las que la gente no llega a las casas de oración fácilmente. La gente le huye a estar en un templo cristiano donde se predica la palabra de Dios, porque la gente tiene miedo de que la voz de Dios suene, pero suene en reprensión del pecado. Ellos se olvidan que Dios reprende el pecado, pero su voz también trae restauración. Porque cuando Dios habla en contra del pecado, siempre Dios da una oportunidad para que la gente primero busque la libertad por medio de la sabiduría divina, que es Él la fuente. Fíjese de que me impresiona cómo la voz de Dios para ellos produjo miedo.
El pecado hace que el hombre se vea delante de Dios en una condición donde quiere huir. Ellos se escondieron. Diga conmigo, se escondieron. Se escondieron de la presencia de Dios. Mire, fue un vano e inútil intento de esconderse, porque de Dios nadie se puede esconder. Aún dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Sabe por qué? Porque el salmista reconocía que de la presencia de Dios nadie se puede esconder. Aún dice la Escritura que si entre las estrellas pusieses tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Oigan eso, es decir que ni aquellos astronautas que viajan al espacio y que ya tienen en sus planes hacer colonias en aquellos planetas de allá, porque ya lo están publicando, que para el 2023 poder tener incursiones espaciales donde puedan estar habitando allá en algunos lugares que ellos han examinado que es posible. Hablan de Marte, hablan de diferentes lugares, pero dice la Biblia que si aún entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Nadie se puede esconder de Dios. Pero yo quiero que usted vaya al capítulo 19 de Génesis, porque cuando vemos la vida de Lot también experimentó el miedo, y ese sentimiento empuja a la gente a cosas destructivas, porque hay que diferenciar entre el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Ese temor nos acerca a su presencia. El miedo nos aleja de la presencia de Dios. Y aquí en Génesis capítulo 19, verso 30, póngale mucha atención, porque dice que Lot subió de Zoar, oiga bien, y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Vea qué tremendo. Zoar significa pequeño. En su raíz bíblica se encuentra innoble, humillar, menoscabar, pequeñito. Y aquí dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Fíjese de que en el lugar donde se menoscabó, donde él se hizo pequeñito, él miró la opción de irse a una cueva porque tuvo miedo. Tuvo miedo y tuvo que huir a ese lugar. El miedo le causó a Lot un daño tan grande que no solamente les humilló y les encuevó, sino que las hijas de Lot, con otro temor de no tener descendencia, porque ellas pensaron que no habían hombres en la tierra, ellos creyeron que estaban solos, emborracharon a su padre y se embarazaron de él sus dos hijas. Significa que el miedo que experimentó Lot no solamente los llevó a una cueva, sino que los llevó a un pecado tremendo que es el incesto. De esa situación pecaminosa producida por el miedo nace Moab, uno de los pueblos que son enemigos bíblicamente de Dios. Porque yo quiero leer cómo esa desobediencia desató una serie de cosas terribles. Porque uno de los hijos que nacen de una de las dos hijas de Lot, las dos se embarazaron. Él no se dio cuenta, lo emborracharon y se embarazaron de él en medio de un temor de quedar sin descendencia. Vea qué tremendo es el miedo. Primero él la lleva a una cueva por temor, por miedo. Él no lleva una mala intención, pero el miedo lo conduce a un lugar donde estaba expuesto a lo que después ocurre, y es que ellas lo emborrachan y se embarazan de él porque ellas también tenían miedo de quedar solas en la tierra, cosa que por ignorancia la hicieron porque había más gente. El asunto es que yo quiero ver con usted cómo Moab llegó a ser una devastación aún para el pueblo de Israel. Fíjese de que Balac, rey de Moab, preocupado por los éxitos israelitas, llamó al profeta Balaán para que maldijese a Israel, que ya se había establecido al otro lado del Arnón.
Oiga bien, Balac, rey de Moab. Es decir que uno de los hijos que nació por el incesto se multiplicó tanto que se llegaron a convertir en pueblo. Y el rey de ese pueblo es el que quiso maldecir al pueblo de Israel por medio del profeta Balaam. Fíjese que también mientras Israel se preparaba para cruzar el Jordán, acamparon en los campos de Moab y fueron seducidos por mujeres moabitas y madianitas, quienes los indujeron a participar en prácticas de idolatría. Vean ese pueblo de Moab cómo tenía un trasfondo negativo a partir de lo que inició a partir del miedo. En la época de los jueces, Eglón, rey de Moab, vea otro rey, ese hombre invadió las tierras de Israel hasta llegar a Jericó y oprimió a Israel durante 18 años, también con el pueblo de Moab. Más tarde David sojuzgó a Moab y apartó a muchos moabitas para ser muertos. Después de la muerte de Salomón, Moab se liberó, pero fue sojuzgado por Omri de Israel. En el año en que murió Eliseo, Israel fue azotado por bandas de moabitas. Vea todo lo que se desata después del miedo de Lot, aquel hombre que contaminó a sus hijas de miedo también, porque movidos por el miedo se encuevaron. ¡Qué tremendo es eso! En los profetas se mencionan y con frecuencia se pronuncia juicio divino sobre ellos. Y en el libro de Sofonías, en el capítulo 2, verso 8, si puede acompañarme, se ve cómo hay un juicio en contra de los moabitas. Moab es el nombre de uno de los hijos nacidos entre una hija de Lot con Lot. Vea qué tremendo. El miedo empujó a esa familia a un pecado terrible ocurrido en una cueva. Y en Sofonías capítulo 2, verso 8, en adelante dice la Escritura: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Todo el daño que se produjo por ese sentimiento de miedo llevó una devastación tremenda a pueblos enteros. Porque Moab creció, se multiplicó, pero venía una sangre contaminada ahí. Era un pueblo enemigo de Dios. Había una situación terrible y se llegaron a convertir enemigos del Dios eterno de tal manera que aún Él habla, oiga bien, que el remanente de su pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. O sea, era un juicio divino. El miedo es algo tremendo, hermano. Usted puede ver ahí cómo se desprendió una serie de cosas terribles. El miedo paraliza. El miedo hace cometer cosas que no están aprobadas por Dios. Yo recuerdo que de niño nos fuimos con un primo a ver un circo que estaba por ahí. Hoy es la 27 calle. En la mera 27 calle, ahí había un circo. Nos saltamos del cerco o nos metimos por debajo, no recuerdo, pero ya dentro del cerco que estaba alrededor del circo, yo levanté la lona del circo, precisamente donde había un mono, y aquel mono empezó a hacer un relajo tremendo. El primo mío dio un salto que lo tengo grabado en mi mente, que parecía atleta de las Olimpiadas, hermano. Un salto que yo creo que solo un pie puso en el cerco y ya estaba al otro lado tirado cuando miró a ese mono. El miedo le activó una acción impresionante. Así como se logran hacer cosas fuertes que tal vez sin miedo no se harían, porque hay gente de que ha tenido accidentes y han logrado levantar hasta un carro para poder sobrevivir, y después que lo intentan ya no lo logran.
porque se les activa, creo que hasta la misma, ese líquido que nosotros tenemos, ¿cómo se llama? La adrenalina, así es, ¿verdad? Se activa la adrenalina y la gente tiene un impulso de fuerza tremendo, pero el asunto es que ese temor puede ser descontrolado, ese miedo puede ser descontrolado y los puede conducir a cosas terribles. El miedo es algo que tenemos que vencer, porque hay gente que dice que tiene pena para algo y lo que tiene es miedo. Hay gente que dice, no hombre, es que es humilde fulanito, es humilde fulanita, pero lo que tienen en el corazón es un miedo que no han querido vencer o no lo han podido hacer. Pero hoy en la palabra de Dios yo quiero que podamos ver cómo el miedo puede ser destruido por medio del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hay algo que destruye el temor negativo, ese miedo producido por el pecado, es el amor de Dios lo que lo puede destruir. No lo destruyen los psicólogos, no lo destruye el psiquiatra, lo destruye el amor de Dios, y lo vamos a ver en un momento. Porque si usted y yo prestamos atención a cómo se entrena un elefante, los elefantes, para que obedezcan desde que están pequeñitos de edad, a ellos les atan una pata y se la presionan a una estaca. Y ellos intentan escapar y se dañan su pata. Entonces llega un momento en que es tanto el daño que se causaron en su pata que ellos desisten de huir. Llega un momento donde su mente llegó a creer que es imposible zafarse, que es imposible ser libre. Cuando esos elefantes llegan a ser adultos, los siguen atando con una cuerda que ellos pueden romper fácilmente. El mismo circo se pueden llevar por enfrente, pero el temor que ellos tienen, ese miedo que ellos manejan de que no van a poder porque desde niños les crearon una fortaleza mental, eso los está deteniendo para que ellos sean libres. Yo no sé si usted se dio cuenta que hace unos años, allá por el Boulevard del Norte, se escapó un elefante, creo que de un circo. Gran relajo causó, la gente estaba asombrada de ver un elefante aquí en Boulevard del Norte. Pero déjeme decirle de que a esos elefantes les trabajan la mente para que ellos crean que no pueden, para que ellos crean que no hay libertad, porque cuando medio sienten ellos el dolor, entonces ellos creen esto es imposible romperlo. Así trabaja el miedo. Así trabaja en las mentes de la gente, pero Dios quiere que seamos libres. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese de que en la lista de los que se perderán, en la lista de los que llegarán al lago de fuego, me impresiona que encabeza la lista los cobardes. Y dice la Escritura en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, vea, número 1 menciona a los cobardes, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Encabeza la lista los cobardes. Y es que el miedo puede llegar a convertirse en cobardía. Y cuando la persona entra en ese estado, la gente puede interpretarlo como humildad. La gente puede interpretarlo como que ese es el carácter. Pero déjeme decirle que yo entiendo que hay carácter colérico, flemático, creo que hay sanguíneo y el otro se me escapa. Son 4 caracteres. El asunto es que alguno puede llegar a ser confundido con lo que es humildad, pero tal vez lo que hay es una atadura de miedo en el corazón. Se cuenta un testimonio de una mujer, creo que fueron 6 meses lo que no salía de su habitación por miedo a contaminarse de una enfermedad. El miedo es terrible, hermano. La primera vez que se menciona el miedo en la Biblia es por causa del pecado.
Donde hay miedo, hay pecado. Pero también hay miedo por medio de las mentiras del diablo. También hay miedo por medio de las mentiras del enemigo para que la gente crea que no puede avanzar. Por ejemplo, hay gente que dice, no, ¿para qué voy a buscar de Dios? La Biblia dice que Dios es mejor no haberlo conocido. Fíjese de que el enemigo puede usar ese versículo para que la gente le tenga tanto miedo a Dios que no se acerque a Él y terminen perdiendo sus almas. Hay gente que dice eso: si voy a la iglesia se va a caer. Si voy a la iglesia va a agarrar fuego. El enemigo les ha puesto tanto miedo para que se queden solos. Yo recuerdo que había una mujer que tenía un trauma. Eso yo lo miré con mis ojos. Era un niño, yo trabajaba en un supermercado. Y esa mujer tenía un trauma de subir escaleras. No escaleras eléctricas, escaleras normales. Pero cuando ella se acercaba a las escaleras, había un temor fuerte. No sé qué había ocurrido. ¿Será que se había accidentado? Hay temores que pueden llegar a hacer de la gente una presa. Cuando yo era un niño tenía miedo a la oscuridad de una manera tremenda. Yo tengo en mi mente el recuerdo cómo en medio de la oscuridad mi madre prendió esa lámpara que tienen los ventiladores. No sé si todavía siguen saliendo unos ventiladores que tenían una lámpara ahí por los botones. Y yo no sé qué fue lo que ella me dijo o me regañó porque no me dormía, no recuerdo. Pero haber visto el rostro de mi mamá con la luz tan poca alumbrando su cara me causó a mí una impresión fuerte. La gente puede llegar a tener experiencias aún desde niños que tal vez son inofensivas, pero que el enemigo las puede utilizar para crear traumas. Hay gente de que no tiene suficiente valor de ir a apagar la luz, irse caminando en tranquilidad a descansar, porque tal vez cree que le va a salir algún demonio. Y le voy a decir algo: usted y yo tenemos que saber que quien habita en el cristiano es el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, no podemos estar teniéndole miedo a las tinieblas. Hay gente de que cuando va a haber una liberación, yo le he contado, cierran los ojos como si al cerrar los ojos eso les va a librar. Lo que les libra es la santidad, no cerrar los ojos. Si está en santidad, usted puede ver, hasta puede aprender, puede conocer cómo Dios usa a sus siervos. Pero si usted no está en santidad, puede cerrar los ojos, se puede poner anteojos, máscara, pasamontañas, lo que quiera, y puede peligrar si alguien no está en santidad. Pero déjeme decirle de que eso también le puede acontecer a la gente, no solo en la iglesia, sino que en el mundo. Porque hay más demonios afuera. Y es más, yo declaro que aquí no hay ni uno, porque la sangre de Cristo nos cubre. Aunque a veces hay gente que llega a los templos, que llega con ataduras. Entonces Dios los puede hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el asunto es que el miedo paraliza. Hay gente que tiene parálisis por análisis por causa del miedo. Y usted y yo tenemos que saber que Dios tiene una orden, no una sugerencia. Una orden, un mandato. Dice la Biblia: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién diría que al hermano Elder le van a prestar estadios? Y nos han prestado estadios. La vez pasada, platicando con la hermana Liliana, queríamos hacer una celebración familiar. El asunto es de que me decía ella a mí, cuando le mencioné, en tal casa, hagámoslo. Era una casa de un familiar. No, me dice, porque esto y lo otro, que me estaba hablando de que no se podía. Le digo, si me prestaron el Estadio Olímpico, ¿no me van a prestar esa casa? Entonces hay gente de que entra a veces en temores que no son apoyados por Dios. Mire cuánto hemos avanzado en el evangelismo juvenil. Es impresionante. Yo le decía a Liliana, este año 2016 es cuando más eventos han habido. Es cuando más salidas he tenido yo, por la gracia de Dios. Y el próximo año creemos que va a ser aún mucho más activo en evangelismo juvenil. Ahora,
Si alguien dijera, no, pero es que yo no tengo la logística, no tengo la gente, no tengo esto, no tengo lo otro, nadie me conoce, y se paraliza, entonces se convirtió en un cobarde. Hace 3 días no tenía yo el sistema de sonido para hacer el evento en este centro educativo, la Normal Mixta del Valle de Sula. Y yo sé que la gente de Pepsi pide buen tiempo para que uno haga la solicitud y ellos poder organizarlo, y de hecho a veces le dicen que no a la gente. Y yo llamé a uno de ellos y le dije, mire, ustedes nos han ayudado en este lugar, en el otro, en tal estadio, aquí, allá, un día antes del evento. Y le dije, ayúdenos, mire, voy a orar, y de hecho oré al Señor que Dios les ayudara a ayudarnos. Y ese mismo día me dijeron que sí, que estaba aprobado, y allá estuvimos y mandaron el sonido. Pero alguien puede decir, no, no se puede, es un mes antes que hay que pedirlo. Pero si usted no tiene miedo y usted lo intenta, Dios le puede ayudar por el simple hecho de creer, por el simple hecho de vencer el miedo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no cree, hay gente de que duda tanto. Mire, hay gente que está amedrentada. Si yo tuviera la oportunidad de platicar con el presidente, no me pondría nervioso. ¿Sabe por qué? Porque yo platico todos los días con el jefe del presidente, el cual es Dios. ¿Cómo voy a tener yo miedo de hablar con un hombre? Pero hay gente de que tiene una personalidad enfrente y se ponen nerviosos. Hay gente de que cambian su actitud porque los nervios los traicionan en medio de un encuentro con alguien que tal vez es famoso, un gran siervo de Dios, una autoridad política. Pero si Dios es nuestro Padre y Él es el más grande, ¿por qué le vamos a tener miedo a los pequeños si el más grande nos ha llamado para que seamos sus hijos? ¿Cuántos dicen amén? Entonces el miedo no nos puede a nosotros hacer presa fácil si nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Acompáñenme a Mateo capítulo 14, verso 25 al verso 27. Aquí se declara un hecho tremendo entre Jesús y sus discípulos. Y yo quiero que usted pueda poner atención cómo es el corazón del hombre débil para entrar en miedo y en turbación. Mateo capítulo 15, verso 25 al verso 27. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Eso de que dieron voces de miedo es que gritaron, hermano. Y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Oiga eso, tened ánimo, yo soy, no temáis. Diga conmigo, yo voy a tener ánimo, porque el gran yo soy está conmigo. Dígalo fuerte. No voy a tener miedo. El asunto es de que hay gente de que tiene temor a la muerte incluso. Le voy a contar una experiencia. Hace un tiempo yo me enfermé y yo recuerdo que me sentía tan mal que llegué a considerar el hecho de irme, hermano. Me llevaron a una clínica, mi esposa y mi papá. Iba mal, hermano, tremendo. Pero hubo un sentimiento en mi alma que si moría, pronto yo iba a conocer la luz de Cristo, ya directamente, no solo con el corazón y con los ojos de la fe, sino que ya como es. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entendemos quién es nuestro Padre y el llamado que nos ha hecho, aún a la muerte uno le pierde el miedo. Pero si la gente no está bien con Dios, la gente no está bajo su cobertura, cualquier perico de los palotes lo pone a temblar. Pero nosotros no podemos ser así. Una vez me salieron unos hombres armados en la mera esquina del Correo Nacional, allá en la 3ª Avenida. Yo iba en moto, no sé qué fue lo que pasó ahí, si yo les quité la vía o ellos me iban a quitar la vía a mí, pero la cosa es que se pararon en el carro, yo también, y nos detuvimos y empezaron a mostrarse ahí un poco soberbios. Y miré que andaban armados. Y cuando miré que andaban armados, yo les dije, mi arma es más peligrosa que la de ustedes, o más poderosa que la de ustedes, algo así. Cuando me escucharon eso, se fueron. Entonces, vea qué tremendo.
Creo que les mencioné, mi arma, la palabra de Dios es más poderosa que la de ustedes. Y se fueron. Pero hay gente de que entra en pánico y se acobarda y empiezan a temblar. Y es cierto que eso de que le tiemblan las piernas al ser humano, eso es verdad. No le quiero decir que todo ha sido solo valor. Dios me ha estado enseñando a mí a ser valiente también. Recuerdo que una vez me paró un policía y me hizo injusticia, hermano. Yo lo recuerdo muy bien. Me acusó de que yo venía hablando por el teléfono. Él me miró y yo lo miré, y es más, me detuve para hablar por teléfono. Y volví a encender el carro, y cuando pasé enfrente de él, yo iba con confianza porque yo me había detenido porque me cayó una llamada. El asunto es que él me acusa de que yo venía hablando por teléfono. Entonces yo me molesté. Me molesté tanto porque sentí que me estaba haciendo injusticia, porque de hecho era injusticia. Le digo yo, sí, porque lo miré a usted, yo me detuve a hablar por teléfono. El asunto es que aquella situación se estaba volviendo acalorada. Y cuando miré yo la pistolona, digo, este hombre es policía y todo, pues dice, no, me puede pegar un tiro. De repente perdí el control de una pierna, y una pierna me estaba bailando, haciéndome así. ¿Miren? Se me movió sola. Miren cómo el temor puede hacer, el miedo puede hacer que el cuerpo reaccione mal. Entonces el miedo es traidor, el miedo no es de Dios, el miedo es producto del pecado. El miedo es algo que utiliza como herramienta el enemigo para acorralar a la gente. Vea hoy cómo hay tanta extorsión, chantaje, cómo piden dinero los delincuentes, y lo hacen utilizando el miedo. La gente entra en miedo y les da dinero, y muchos de ellos son realmente parte de organizaciones delictivas, y han descubierto que algunos eran solo chantajistas, y los han descubierto que solo han estado utilizando el miedo para que la gente les dé dinero, y no son nada. No son nada. Ha salido por las noticias. Entonces esto es tremendo, mis amados. El miedo tenemos que vencerlo. El miedo no puede ser una cadena que nos alcance, porque aún anhelos, proyectos, deseos personales, familiares, matrimoniales, empresariales, se pueden detener por el miedo. Pero usted y yo tenemos que confiar en el Señor. Amén. Tenemos que ser gente que tiene la mirada puesta en Cristo. Una hermana llegó y le dijo al pastor, pastor, me gané un carro y ese carro es demasiado para mí. Le dijo el pastor, ¿ya recibiste a Cristo? Sí, le dijo ella. Y si ya recibiste a Cristo, ¿qué es lo más grande que hay? ¿No puedes recibir ese carro? La Biblia dice que si ya nos dieron a Jesús, ¿cómo no nos darán con Él juntamente todas las demás cosas? Entonces, para el Señor, bendecirnos no es un problema. El problema es cómo vamos a reaccionar nosotros con la bendición. Es tremendo. ¿Cómo vamos a reaccionar con la abundancia? Porque no solo la escasez es una prueba, también la abundancia es una tremenda prueba. Entonces, Dios quiere que entendamos que Él es el más grande y que si Él está con nosotros somos más que vencedores. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Póngale atención a lo que dice aquí en este pasaje o en este verso. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Y guarde esto en su corazón porque el Señor quiere que seamos libres. Dice la Escritura, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo tengo subrayado aquí lo siguiente, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vea qué tremendo es esto. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Me impresiona que la Biblia declara que el temor lleva en sí castigo.
Y significa que quien está en temor está bajo opresión, bajo yugo, está en sufrimiento. Pero la palabra del Señor menciona que el amor perfecto expulsa el temor. Así lo dice otra versión. Si usted experimenta el amor de Dios, usted no va a tener miedo. Yo recuerdo cuando recién llegué al Evangelio, el enemigo me enviaba pensamientos de condenación que me causaban estragos, hermano, nervios, una vez hasta fiebre, tremendo. Pero una vez yo fui bautizado en el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es amor. Y cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, lo que llegó a mi vida fue una llenura del amor de Dios. Entonces, cambió todo. Los pensamientos negativos, esos dardos de fuego del maligno, que me causaban inestabilidad emocional por causa del miedo a la condenación eterna, ese miedo se fue. El enemigo, su aguijón es la mentira en la mente de las gentes, y la gente entra en temor, se paraliza para servir a Cristo, se paraliza para buscar de Dios y tratan de huir. Hace poco yo vi un caso de un muchacho que se contaminó y la batalla se volvió fuerte. Y cuando me lo encontré pude detectar que estaba inactivo en la búsqueda de Dios, y pude entender que lo que había era un miedo a que la batalla se volviera fuerte nuevamente. Vea qué tremendo, cómo puede paralizar a una persona el miedo, aún para que busque de Dios. Ahora, el amor perfecto expulsa el temor, pero la Biblia nos muestra y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ese amor es el amor ágape, es el amor incondicional, ese amor que tiene un alto nivel de permanencia como ningún otro. Usted y yo sabemos bien que hay diferentes tipos de amor. Está el amor filial, que es el que se tiene muchas veces en los trabajos o en los compañeros de estudio. Está el amor eros, que es el amor erótico, el que se tiene una persona con otra, que lo que hacen es decirse que se aman y lo que tienen es atracción apasionada de la carne, es el amor eros. Está el amor filarguria, que es el amor al dinero. Está el amor ágape, que es el amor incondicional. Y la Biblia dice acá: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese amor ágape que nos ha sido dado, cuando está en el corazón nuestro, cuando hemos recibido ese amor, el temor no puede permanecer. Pero hay gente de que está medicada constantemente. Yo recuerdo que de niño yo le hacía mandados a una señora que me mandaba a comprarle nerviotamina. Una vecina, yo le iba a comprar la nerviotamina, un problema tremendo que tenía de los nervios. No sé si vivirá la señora, pero oiga qué tremendo, descontrolada de los nervios, con miedo al marido, una situación terrible. Pero la gente lo que necesita para ser libre es el amor de Dios. Si el amor de Dios está ahí, no hay espacio para el miedo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ese es el amor ágape, el incondicional. Ese amor se puede ver desde el Génesis, porque usted puede ver cómo el hombre peca, tiene miedo y se esconde. Pero viene el Señor, les hace túnicas de pieles y los cubre. Es el amor de Dios. Se logra ver nuevamente en la tierra cuando hubo corrupción extrema en el tiempo de Noé, y Dios diseña el arca y le da el diseño a Noé para que haga el arca. Esa es misericordia de Dios. Y no crea de que el mundo estaba tan diferente a como está hoy. Aún es profético que como en los días de Noé, así serán también los días cuando Cristo venga, y ya lo estamos viendo. Según se observa el disgusto que el hombre le provocó a Dios en el tiempo de Noé, la cosa era tan terrible que la raza humana pudo haber desaparecido completamente. Pero cuando Dios pone su mirada en Noé, es porque buscó como una opción para ayudarlo. Como que lo miró con
justicia, y no creo que era un alto nivel de justicia, había tal vez un poco de justicia, y Dios lo miró a él con agrado. Ahí la raza humana pudo haberse perdido, pero como que Dios busca la manera de ayudar al hombre. Ese es el amor ágape, el incondicional, y se mostró en el Génesis con Adán y Eva, y se ve también en el tiempo de Noé, y se sigue viendo el día de hoy, cuando Dios a gente que ha sido muy mala le da de su misericordia. Ese amor es el amor ágape. La palabra de Dios dice, varias veces lo dice, no tema, no tema. Diga conmigo, no voy a tener miedo. Fíjese que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero mire lo que dice Dios, no temáis. También dijo Jesucristo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. ¡Qué lindo! No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. También está la promesa que dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice Dios. Ese es el que está en nosotros, los que hemos recibido a Cristo. Amén. Y si el más grande está con nosotros, no hay que tener miedo. Gloria a Dios. No hay que tener miedo. Ahora, no le estoy llamando a la imprudencia. Como no hay que tener miedo, entonces me voy a meter allá al barrio Sunseri, allá donde venden droga, y me voy a ir y me voy a hacer el bravo más bien cuando vaya pasando. Ahí lo van a asaltar más bien entonces. Porque lo que Dios nos llama es a no tener miedo. Cuando en medio de la sabiduría en la que vivimos nos alcanzó algún hecho contrario, que no tengamos miedo. Pero no es de ir a buscar, es de ser prudentes, es de ser sabios. Me estoy acercando al final del mensaje. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 19. Vamos a leerlo hasta el verso 22. El temor puede encuevar a la gente como lo hizo con Lot y sus hijas, que terminaron en pecado. Pero aquí en el libro de Juan capítulo 20 al verso 22 se ve cómo los discípulos del Señor Jesucristo también llegaron a encuevarse en cierta manera, y también por el miedo. Dice el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Si se lo repite, es porque ellos no habían recibido la paz todavía completamente, de tal manera de que tuvo que repetirles, paz a vosotros. Oiga bien, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Estaban encerrados por miedo, pero Él les declara paz y sopla Espíritu Santo en ellos, y ahí el miedo tiene que huir, hermano. Amén. Si estamos llenos de la presencia de Dios, el miedo no puede ser presa de nosotros. Quien experimenta miedo carece de presencia de Dios. No está orando mucho, no está alabando al Señor, dedicando tiempo de excelencia, no está leyendo la Escritura, no está consagrado. Esa vasija tiene poco aceite de la presencia de Dios. Entonces, con la parte vacía, lo que puede ocurrir es temor. Esa parte vacía puede llegar a sentir temor porque no está Dios ahí. Pero si Dios está en nosotros, mire que aún dice la Biblia, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si el Espíritu Santo está en la vida de alguien, esa persona no puede experimentar el miedo. Sí puede experimentar el temor a Dios,
que es el principio de la sabiduría, lo que nos hace apartarnos del mal. Eso es una bendición. Pero el miedo, el pánico, esa situación que la gente siente que a veces es desmedida y que de alguna manera el enemigo la aprovecha para producir turbación, eso no puede estar en el cristiano. Amén. En aquellos que están jugando a la iglesita, tal vez sí. En aquellos que están jugando al evangelio y que solamente van de vez en cuando, son simpatizantes de Cristo, pero no están comprometidos con Cristo, no es raro que el miedo del diablo haga presa de ellos. Pero en el cristiano que se ha decidido a buscar de Dios eternamente, el miedo no puede vencerlo. Vea qué lindo que el Espíritu Santo llegó a estos discípulos. Paz a vosotros. Y se lo repite, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque se habían encerrado por miedo. Pero les dijo recibir el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. Vamos a orar en esta noche, mis amados. Pónganse de pie. Porque este mensaje puede ser para algunos preventivo y para otros puede ser correctivo. Usted no tiene que tenerle miedo a la vida, no tiene que tenerle miedo ni a la misma muerte si Dios está con usted. Hay gente de que pasa angustiada de que ¿qué va a comer? Déjeme decirle que la Biblia dice que un pájaro no cae a la tierra si Dios no lo permite. Y dice que nosotros valemos más que los pájaros y que si Dios alimenta a los pájaros, que no valen tanto como nosotros, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Hay gente que está encarcelada en el miedo, miedo al fracaso, a la pobreza, miedo a los hombres, a los deudores, miedo a la muerte. Pero si con nosotros está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A eso hemos sido llamados, no a estar encuevados, no a estar encerrados como los discípulos estaban cuando el Señor fue a libertarlos de ese sentimiento negativo. El miedo es un arma del diablo. Y usted y yo tenemos que discernir cuando lo que hay es miedo o hay temor de Dios. En el temor de Dios hay respaldo de la palabra. En el miedo hay confusión. Yo no sé a qué le ha estado teniendo miedo usted. Algunos le tienen miedo a envejecer, otros a casarse, otros a cambiar de empleo, otros le tienen miedo a moverse de un país a otro, otros le tienen miedo a cuánta cosa. Pero el Señor hoy nos habla que donde está su Espíritu, allí hay libertad. Vamos a orar y a pedirle al Señor, llénanos de tu presencia. Porque llenura de Dios es lo que necesitamos. Hoy nos dice el Señor, paz a vosotros. En el nombre de Jesús, bendito Creador. Tú conoces, Señor, la condición de cada corazón. Conoces cada vida que hoy está en este lugar. Yo mismo pongo mi corazón en tus manos. No permitas, Señor, que el miedo haga presa de nosotros. Que podamos ser libres. Que tomemos decisiones con la sabiduría de tu Espíritu Santo. Con el respaldo de tu palabra. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién podrá levantarse contra nosotros? Mas nos refugiamos en ti. No nos encuevamos. No nos encerramos. Nos refugiamos en tu presencia, Señor amado. Eres la bendición de la libertad, de la vida, de la paz. En el nombre poderoso del Señor Jesús, te bendecimos, bendito Creador.